Gracias damos a Dios y a su Santo Espíritu. Bendecimos el nombre de nuestro Dios y lo adoramos y lo exaltamos en esta mañana. Hermanos, me complace en este día compartir con ustedes un nuevo mensaje del Evangelio de Cristo que será de mucha bendición. He titulado este mensaje, hermanos, su presencia. Hoy quiero hablar un poquito, hermanos, de lo que la palabra de Dios nos deja aquí. Como ejemplos, hermanos, de lo que es tener la presencia de Dios. ¿Cuáles son las bendiciones o las ventajas de tener la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué sucede, hermanos, cuando nos desconectamos de la presencia de Dios? Hoy quiero abordar este mensaje y le ruego, hermanos, en Cristo que se quede conmigo hasta el final. Voy a comenzar este mensaje en breve, hermano, pero quisiera saludar antes, ¿verdad?, a muchos hermanos en Cristo y agradecerles, ¿verdad?, a los hermanos que se conectan conmigo a través de este medio, bendecir sus vidas a través de este medio, darle las gracias por suscribirse a este canal, por compartir los mensajes, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes donde sea que se encuentren. También quiero saludar a un grupo de pastores, ¿verdad?, que nos dan seguimiento a través de este medio. Quiero saludar a Pastor Tomás Alonso, a él, a su esposa, a su familia. Quiero saludar a la pastora Yancy, a ella, a su esposo, a su familia y en su casa. Enviarle un saludo y un abrazo a mi hermano, ¿verdad?, y Pastor Kevin López hasta Tegucigalpa, Honduras. Quiero saludar también a la pastora Jenny Lanza, también a ella, a su esposo, a toda su familia también, y a todos los hermanos en Cristo que se conectan conmigo a través de esta plataforma, a los del estudio bíblico que tenemos en línea, a todos los hermanos hasta allá, Dubranis en Venezuela, a todos los hermanos que están conectados a través de ese estudio, hermano, que nos conectamos de lunes a viernes, ¿verdad?, para predicar a Cristo, ministrar a Cristo. Quiero enviarle un saludo también a mi madre allá hasta Nueva Armenia, Honduras, ¿verdad?, Tegucigalpa, Honduras. Allí a mi hermano Johnny también y a toda mi familia, ¿verdad?, en especial que se conectan, ¿verdad?, para ver estas transmisiones. Ok, hermanos. Una vez, hermanos, habiéndonos saludados a todos y haberles enviado saludos, quiero comenzar este mensaje. Este mensaje, hermanos, en Cristo lo he titulado Su Presencia. Ok. Primer libro de Samuel, capítulo 4, a la altura del verso 15 en adelante, hermanos, vamos a compartir una historia que es un poco, ¿verdad?, que hace que se nos ericen los pelos, hermanos, a ver el desenlace de esta historia. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. El hombre le dijo a Elí: yo soy el que viene del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. Elí preguntó: ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Respondió él, el que trajo la noticia, y le dijo: Israel ha huido de los filisteos. Además ha habido una gran matanza en el pueblo, entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Había juzgado a Israel 40 años. Ok, hermanos en Cristo. Este mensaje, ¿verdad?, habla de la presencia. El pueblo de Israel se había, o en este momento, o este tiempo que se está narrando, ¿verdad?, esta historia en las Escrituras, se habían enfrentado, ¿verdad?, los filisteos habían subido para hacerle guerra al pueblo de Israel. Elí era el sumo sacerdote, era el encargado de guiar al pueblo en esos días, ¿verdad?, técnicamente. Pero el pueblo de Israel había subido y al no tener, ¿verdad?, una noción clara de cómo liberar esta guerra, hermanos, ellos apenas acababan de recuperar el arca del pacto. Amén. El arca del pacto, hermanos, había estado por 20 años, creo que en la casa de Abinadab, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel, hermanos en Cristo, se habían acostumbrado a solo cargar el arca del pacto y ponerla enfrente de ellos y esperar que Dios hiciera el milagro de salvación que ellos necesitaban, que Dios descendiera y los librara de sus enemigos.
Israel había caído, hermano, en un enfriamiento espiritual. Toda la nación estaba fría. No había un hombre que ardiera en el fuego del Espíritu Santo en ese tiempo. Y se habían acostumbrado, hermano, y cargaban el arca del pacto como un objeto más, como un accesorio más, como quien agarra la lanza, la espada o el escudo y se va a la guerra. El arca del pacto, hermanos, ya no era aquella arca como en los días de Moisés, en los días de Josué, que cuando el enemigo escuchaba hablar del arca del pacto, de la alianza, que estaba en medio del pueblo, las naciones temblaban, hermanos, porque había un grupo de hombres alrededor de ella que reverenciaban a Dios, que amaban a Dios y que habían entendido que tener el arca del pacto no solo era una cajita ahí, ¿verdad? O una caja de acacia cubierta de oro, que hacía los milagritos y que peleaba las guerras. Estos hombres como Moisés, hermano, y como Josué sabían que tener el arca del pacto implicaba que Dios estaba con ellos y que había que ministrar continuamente a ese Dios. Había que acercarse a Él con prudencia, con reverencia. Había que tener una relación continua, una relación íntima con Él y con su Santo Espíritu. Israel, por parte, en esos días, en los tiempos de Elías, hermanos, se habían acostumbrado al arca del pacto. El arca del pacto solo significaba un accesorio más, ¿verdad? Era algo que lo podían cargar ellos y que no tenían que estar comprometidos ellos en ninguna manera con el Dios que se manifestaba a través del arca del pacto. Ellos se habían acostumbrado a cargar esa arca y a llevarla al campamento y ponerla ahí y esperar que todo se solucionara. Hermanos en Cristo, el arca del pacto era la presencia misma del Dios de Israel habitando en medio de su pueblo. Hoy en este tiempo, hermanos en Cristo, seguramente no faltará alguno de nosotros que tenga un buen don espiritual, ya sea para sanar enfermos, predicar el evangelio, etcétera, etcétera. Y crea que solamente con el don puede caminar con Dios y servir a Dios, y crea que esto es suficiente y que no necesitamos nosotros, mayormente los que predicamos el evangelio, tener una relación con Dios, tener una relación con el Espíritu Santo, adorarle, amarle, buscarle, santificarnos, o sea, apartarnos lo más que podamos nosotros del pecado, tratar de mantenernos lo más puro que podamos, ¿verdad? Con la ayuda de nuestro Dios. Nosotros pensamos que solo con el don podemos servirle a Cristo. Pero cuando el hombre cae en ese error, hermanos, entonces la llama del Espíritu, el fuego del Espíritu Santo, se comienza a apagar en su vida. Se comienza a alejar y ya no hay aquella cercanía, ya no hay aquella presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Cuando aprendemos nosotros solo a depender de nuestro don, levantamos las manos y nada acontece. Oramos por los enfermos y no se sanan. Cerramos nuestros ojos para buscarle a Él, pero no sentimos su presencia. ¿Será que nos acostumbramos y ya nos familiarizamos con la presencia de Dios en nuestras vidas, tanto que no nos preocupa el pasar conectados, el tener un tiempo de intimidad con Dios y con su Santo Espíritu, hermanos? Y cuando acontece esto en la vida del hombre, en la vida de la mujer, hermanos en Cristo, estamos en serios problemas. Israel había caído en un enfriamiento espiritual en ese tiempo, hermanos, en Cristo, de que se habían ellos impuesto a solo llevar el arca del pacto para que el arca les solventara los problemas. Así nos pasa a nosotros cuando perdemos la dirección. Esa es una señal en el pueblo de Israel que habían perdido la dirección. Se habían desconectado completamente de una relación con el Dios que ellos servían, que era con Jehová en esos días. Ellos no tenían una relación íntima, ni les interesaba servir a Dios, amar a Dios y buscarle. Es por eso, hermanos, que miramos este desapego en el corazón de Dios en estos pasajes bíblicos. Israel sube a la batalla y llevaron el arca de la alianza, pero el problema es que cuando los enemigos, hermanos, escucharon que el arca del pacto estaba ahí, todos los filisteos temblaron y perdieron sus esperanzas porque sabían y decían los príncipes de los filisteos: ¿no han escuchado ustedes que el arca del pacto del Dios de Jehová está ahí en medio del campamento de Israel? Ustedes se acuerdan todo lo que Dios le hizo al pueblo de Egipto, y ellos hablaban de la fama, de la gloria,
de Dios que se manifestó cuando el arca del pacto estaba en los cuidados de Moisés, de Aarón, cuando estaba en las manos de Josué, que fue ungido después de Moisés. Entonces, esta arca del pacto tenía una trayectoria, hermanos, tenía una historia que contar. Habían batallas, habían países que habían sido derrotados, consumidos a fuego, porque el arca del pacto estaba en hombres de espíritu, hombres que amaban la presencia de Dios, que se consagraban en un caminar con Cristo, que se sometían a la perfecta voluntad de Dios y que no le eran desobedientes al Señor, hermanos. Por eso el arca del pacto, o sea, la misma presencia de Dios, hacía cosas extraordinarias en medio de ellos, hermanos, y los libraba de guerras de sus enemigos, y había estrago y había matanza de parte de Dios. Pero, hermanos, cuando la presencia de Dios está siendo administrada por hombres y por mujeres que han perdido una relación o una empatía con su Dios, que no tienen una cercanía ya con el Espíritu Santo, que no le alaban, que no le adoran, que no se humillan, que no le obedecen, la presencia misma de Dios, ¿verdad?, te va a dar esa sensación en tu vida, hermano, que la tienes, pero al mismo tiempo la vas a sentir lejana de ti. Vas a sentir la ausencia de Dios, hermanos. Perder la presencia de Dios en nuestras vidas no es más que sentir la ausencia de Dios en nosotros, hermanos. Cuando tenemos la presencia de Dios, sentimos que Dios está bien cercano a nosotros. Le buscamos, le invocamos y Él nos responde. Pero cuando la presencia de Dios es removida de la vida del hombre, hermanos, entonces el hombre comienza a sentir ese pánico colectivo que lo rodea, la ausencia de Dios en su vida. Y esto es lo que todos los hombres de Dios que tuvieron en el principio, hermanos, la presencia de Dios, un caminar con Cristo cercano, esto es lo que más lamentaban ellos cuando perdían la presencia de Dios. Cuando se desconectaron de la presencia de Dios, ellos sabían, hermano, que no había respuesta clara sin la presencia de Dios en sus vidas. Ellos sabían que no había victoria si la presencia de Dios no estaba en sus vidas. Ellos sabían que no había guianza por el camino si la presencia de Dios se perdía, hermanos. Y quizás algunos están así ya atribulados y atribuladas, hermanos, y me están mirando a través de este mensaje. Han perdido la presencia de Dios, se han desconectado de la presencia del Espíritu Santo. Y ahora parece de que han perdido el rumbo de sus vidas, el rumbo de sus ministerios, el rumbo en la familia, el rumbo en los matrimonios, porque no sienten la presencia de Dios, porque pensaron que solamente con el don era suficiente para servir a Dios, hermanos. El don es bueno, tener el don del Espíritu Santo. Es el medio, es el vehículo por donde Él hace su obra. Pero creer que esto basta, hermano, para tener una relación simple y sencillamente con Dios y para hacer su obra, es caer en el error más trágico de nuestras vidas, hermanos. Yo les exhorto a través de esta palabra y a través de este mensaje: no te apoyes solamente en el don que recibiste, en la facilidad de expresión cuando estás predicando el evangelio, en esa suavidad de palabras, o cuando tú pones las manos ves que Dios te respalda. No te fíes, no te confíes solamente en el don, hermanos. No caigamos en el error trágico que cayeron estos grandes varones como Elí, que había pastoreado a la casa de Israel por 40 años, hermanos. Él se quedaba ahí en su casa y esperaba de que el arca de Dios hiciera todo. Que el arca, el mismo pueblo de Israel estaban así, hermanos, esperando de que el don, que la presencia, ¿verdad?, que el arca del pacto liberara. Pero ¿cómo Dios va a liberarte, hermano, si tú mismo que la porta le has dado la espalda? Si tú mismo que lo ministra le has dado la espalda. Si tú mismo que lo invoca no lo amas, no lo adoras, no lo buscas, hermano. ¿Cómo esperas tú que Dios te responda cuando tú mismo, que eres portador de su presencia, le has dado la espalda a Dios? Te has vuelto a los caminos del mundo y no te has consagrado para servir a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo esperas tu respuesta? ¿Cómo esperas tener claridad en la vida que llevas? Tomar buenas decisiones guiadas por el Espíritu Santo si le has dado la espalda al Señor. Esto, el tema de la presencia, hermano, es un tema que debemos nosotros hacer conciencia cada día. Si tenemos la presencia de Dios, si Dios está con nosotros, esto es importante, hermano, que nos aseguremos si lo que estamos haciendo está siendo guiado por la unción del Espíritu, por la presencia del Espíritu.
si está siendo respaldado y patrocinado por el mismo Dios. Si esto no está sucediendo, es necesario que nos detengamos, hermanos. Nos detengamos, hermanos, para conectarnos nuevamente con su presencia, para arreglar las cosas que nosotros no están bien y comenzar a servirle a nuestro Dios de una mejor manera. Permitirle a Dios que entre en nuestros corazones, que escudriñe nuestras vidas, a ver si nosotros le estamos sirviendo de la manera que a Él le agrada o no, hermanos. Es necesario que nos detengamos por un momento y reflexionemos y tratemos, hermanos, de todas maneras conectarnos a la presencia de nuestro Dios. El libro de Génesis, capítulo 4, verso 14, nos narra del temor que vino sobre un varón cuando Dios le dijo que ya no iba a estar en su presencia. Él no lamentó más el irse o el salir del territorio donde Dios lo había puesto, o irse a una tierra que él no conocía. Lo único que él lamentaba era la presencia de Dios, porque él sabía que sin la presencia de Dios él no era nadie. Mire lo que dice Génesis capítulo 4, verso 14. Caín le dice al Señor, después de haber matado a Abel su hermano y Dios llamarlo a cuentas, le pide, ¿verdad?, una explicación de su pecado, de su falta, de su culpa que había hecho. Mire, hermano, lo que le contesta, ¿verdad?, Caín al Señor, hablando con Dios seguramente a los bordes de ahí del jardín del Edén, en las fronteras. Le dice: hoy me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás, y así cualquiera que me encuentre me matará. Caín no lamentó que ya no iba a vivir dentro del jardín del Edén. No lamentó que no iba a ver a su familia, a sus hermanos, a sus padres. No lamentaba esto. Él lamentó que ya no iba a caminar con Dios, que ya la presencia de Dios ya no iba a estar en su vida. Él dice: sin tu presencia yo no puedo tener descanso. Por eso el Señor le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Caín le dice a Dios: si yo pierdo tu presencia, Jesús, yo ya no podré descansar. Hay hermanos en Cristo que están cansados, se sienten agotados, pero es que perdieron la presencia de Dios. Han dejado apagar el Espíritu Santo en sus vidas y parece que ya no tienen descanso. Andan cansados, fatigados, porque perdieron la relación con su Santo Espíritu. Ya no se conectan, ya no lo buscan, ya no adoran, ya no oran en sus casas, hermanos. Han perdido la conexión con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando perdemos la conexión del Espíritu y perdemos la relación con el Espíritu Santo, nos desconectamos de una manera terrible, hermanos, en Cristo. Y es necesario que nosotros busquemos la presencia de Dios, que le amemos, que nos gocemos en su presencia. Y es por eso, hermanos, que tú has venido y sientes esa frialdad en tu vida, porque te has desconectado de la presencia de Dios. Caín le dice al Señor: hoy me echas fuera de esta tierra. Él sabía que iba fuera del jardín del Edén y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia. Lejos de tu presencia. Él hace un énfasis en la presencia de Dios. Sin poder descansar jamás, le dice en esta versión bíblica, sin poder descansar jamás, así cualquiera que me encuentre me matará. Hermanos, cuando la presencia de Dios, cuando hay ausencia de la presencia de Dios, nosotros somos más vulnerables a los ataques del enemigo. El enemigo se detiene cuando ve la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando tú estás ungido, ungida, cubierto, cubierta por la presencia de Él, el enemigo tiembla. El enemigo no se puede acercar a tu vida. Pero cuando la presencia de Dios, hermanos, en Cristo es removida de nosotros, el enemigo ve un blanco claro, una oportunidad segura para acercarse a tu vida y atacarte. Es por eso, hermanos, que si tú tienes la presencia, cosa que nosotros hemos recibido la presencia de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos que evitar contristar al Espíritu Santo, buscar tener una relación con Él para que la presencia de Él no sea removida de nosotros, hermanos, no sea quitada de nuestras vidas. Y el enemigo gane ventaja sobre nosotros. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta. Caín lamentaba la presencia de Dios, la ausencia de Dios. Ahora, en el libro de Éxodo capítulo 33, verso 15 en adelante, mire lo que dice la palabra de Dios. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos?
yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿En qué conoceré, dice Moisés, que yo y este pueblo hemos hallado gracia delante de tus ojos? Sino que tú andes con nosotros. Tener la presencia de Dios en nuestras vidas es el sello, hermanos, es la garantía de que Dios va contigo y conmigo. La presencia de Dios significa que tienes la palabra del Dios mismo, que te da la mano y te estrecha tu mano y te dice: mi presencia irá contigo. O sea, no habrá ausencia mía en tu vida, en todas las obras que tú emprendas, que tú hagas. No sentirás mi ausencia, sentirás mi respaldo. Tener la presencia de Dios es tener la garantía de que Dios está en medio de nosotros, en medio de todas las tomas de decisiones que nosotros tengamos que hacer ministerialmente, familiarmente, en los negocios. Tú sabes que estás respaldado, respaldada por la presencia de Dios que está en tu vida, hermano, y sabes que puedes tomar decisiones claras y seguras porque Dios está contigo. Hermanos, Moisés se aseguró de ir a hacer el ministerio y de caminar con Dios, pero se aseguró antes de que Dios estuviera con él. No podemos emprender ninguna buena decisión en nuestras vidas, hermanos, si la presencia de Dios, si Dios no va con nosotros, no nos movamos de este lugar, vamos directamente al fracaso, hermanos. Vamos a fracasar. Si quieres casarte, hermana, en Cristo, pero tú sabes que ese hombre no es un varón de Dios, eso quiere decir que Dios no va a ir a hacer alianza. Vas a ir tú al matrimonio a enfrentarte a esa nueva vida, a ese nuevo tiempo de tu vida, hermanos. Pero vas a ir sin la presencia de Dios. Porque Dios dice: no os unáis en yugo desigual. Eso quiere decir que tú te puedes unir con Él, pero Cristo no va a ir contigo porque tú estás rompiendo lo que la palabra de Dios dice. Tú vas en ese camino en desobediencia. Por eso, hermano, todas las decisiones que tú hagas, si no quieres perder la presencia de Dios, tienes que alinearlas y filtrarlas por la palabra, a ver en qué manera esto afecta que tú pierdas la presencia, que tú pierdas la presencia del Espíritu Santo. Si ir con ese hombre por la vida o hacer una familia con ese hombre que no teme a Dios, tú sabes que esto es estar en desobediencia con Dios y que esto afecta tu relación con el Espíritu Santo y que la presencia de Dios se puede apartar porque te uniste en yugo desigual con el incrédulo, con el que no predica tu misma fe o que no practica tu mismo principio. Esto puede afectar que la presencia de Dios sea parte de tu vida. No vayas tú, hermano, y no hagas alianza con nadie que no cargue la presencia misma del Dios en su vida como tú la cargas. No hagas ningún tipo de alianza. El libro de los Salmos, capítulo 51, verso 11, para ir terminando. Dice aquí el salmista: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. El hombre más ungido en el Antiguo Testamento de los reyes, llamado David, hermanos, él cuando le falló a Dios, él sabía que algo se había roto en él. Él sabía que algo se había removido de su vida o se podía remover de su vida. Él sabía que podía ser movido del lugar donde él tenía conexión con Dios directa. Él sabía que tenía un altar, un conducto, una vía por donde él conectarse con Dios cuando él hacía lo que a Dios le agradaba. Cuando hizo, hermano, lo que a Dios no le agradaba, él sabía que en cualquier momento esa relación que él tenía con Dios y su Santo Espíritu se podía romper. Y David, lamentando por el pecado que cometió, hermanos, y por la angustia que él tenía en su alma, en su corazón, no lamenta por su familia, no lamenta por el pueblo, no lamenta por otra cosa que por la presencia y por el Espíritu Santo. Es lo que nosotros como hombres de Dios y mujeres de Dios debemos nosotros asegurarnos, hermanos, de que las tomas de decisiones, que los caminos que tomamos, que las decisiones que tú tomes no afecten la presencia, no afecten, no comprometan tu relación con Dios. Y de esta manera te vas a asegurar, hermanos en Cristo, que Dios va a ir contigo en todos los días de tu vida. Este es el sello de garantía de que las decisiones que tú tomes las filtres por la palabra. Y si ves que esto es desobediencia a tu Dios, al Dios que tú le sirves, entonces dices tú en tu corazón: no tomaré esta decisión, no iré por este camino, porque si voy por aquí, voy en desobediencia y esto puede romper la presencia, la intimidad que yo tengo con Dios puede ser removida de mi vida si hago esto.
Esto es andar en la perfecta voluntad de Dios, en un camino de obediencia con Cristo, filtrando nuestras vidas en el espejo que es la palabra. Si esto le agrada a Dios, si esto no le agrada a Dios, entonces, hermano, lo que tú estás haciendo es tener conciencia de la presencia de Dios en tu vida. Estás amando más la presencia de Dios que cualquier deseo, por bueno que sea en este mundo, o temporal o pasajero que sea, hermano. Tú estás poniendo por encima de todas estas cosas la presencia, tu relación con el Espíritu Santo. Y esto es lo que a Dios le agrada, hermano, que hagamos todo en obediencia, que filtremos todas las cosas por medio de la palabra. David sabía, hermanos, que después de haber fallado, algo podía pasar, algo se podía romper, la relación de él con su Dios podía haber sido rota. Pero David se humilla y le dice a Dios: no me eches de tu presencia, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Perder la presencia de Dios, no tener una relación con el Espíritu Santo, esto te da la garantía de que vas a tomar decisiones erradas. Te da la garantía de que el enemigo te puede sacudir y te puede apartar y desviar del propósito de Dios. El enemigo nos puede atacar, somos vulnerables cuando no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. La presencia de Dios es como una coraza alrededor de nosotros, y esto lo ve el mundo espiritual. El mundo espiritual sabe cuando un hombre está caminando bajo la presencia de Dios, guiado por la presencia del Espíritu Santo. El enemigo lo conoce. No me eches de tu presencia, dice aquí el Señor. Dijo David: ni quites de mí tu Santo Espíritu. Les voy a leer uno de los últimos pasajes porque ya me avanzó el tiempo. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 19, hermanos. Dice: por esto David consultó al Señor y le preguntó: ¿puedo atacar a los filisteos? ¿Me darás la victoria sobre ellos? El Señor le respondió: sí, atácalos, porque te daré la victoria sobre ellos. Hermano, la ventaja de tener la presencia de Dios es que usted consulta a su Dios y Dios le responde. Usted invoca el nombre del Señor y Dios lo respalda. Tener la presencia de Dios en nuestras vidas implica tener dirección. Saber que usted puede tomar buenas decisiones y que Dios estará en el asunto. Saber que cuando usted esté en aprieto puede consultar a su Dios y usted tendrá una respuesta segura. Esos son los beneficios de tener en nuestras vidas la presencia de Dios. David sabía, hermanos, que cuando él pecó, él estaba ahí temeroso de que la presencia, que el Espíritu de Dios se apartara de él y que la presencia del Señor fuera removida de él. Pero cuando él aprendió a caminar con Dios, sabía que tenía una bendición. Sabía que tenía un respaldo, sabía que tenía autoridad en el mundo espiritual. Por eso cuando David se alineó con Dios más adelante en su vida y arregló su relación con Cristo y entendió, hermanos, que cometer pecados y que no consultar a Dios en su vida, esto le podía, ¿verdad?, separar de la presencia de Dios. Entonces comenzó a mejorar su relación con Dios, a cultivar el fuego del Espíritu Santo, a amar a Dios, a buscarle de todo corazón. Y por eso cuando David consultaba a Dios, Dios le respondía en los momentos más oscuros y más complicados de la vida de David, el Señor le respondía. Lo que pasó con Saúl, hermanos, lo que pasó con el rey Saúl es que Saúl consultaba al Señor, y como Saúl nunca le interesó la presencia de Dios en su vida, Saúl consultaba a Dios y Dios no le respondía. El arca del pacto en los días de Saúl estuvo 20 años en la casa de un varón llamado Abinadab, y Saúl era rey en Israel y nunca se interesó por traer el arca del pacto al territorio donde él estaba ministrando a Dios, sirviendo a Dios como rey. Saúl no le importó, no le interesó la presencia de Dios. Es por eso, hermanos, que él caminó solamente con el don, sirviendo a Dios con el don. Y cuando no alimentó el fuego del Espíritu, el fuego se le apagó y Dios lo abandonó. De un momento a otro Dios lo abandonó y lo quitó de ser rey de la casa de Israel. Porque caminó con Cristo ministrándolo a él solo con el don, mas no cultivó la relación con el Espíritu Santo. No amó a Dios de todo corazón y ese don, ese fuego se le apagó. Y después terminó como un hombre cualquiera en Israel, hermano, tomando decisiones ahí a medias, confiando en el pueblo, dejándose manipular por el pueblo. Y entonces era un caos total la vida de el rey Saúl, porque Saúl dependía de informantes alrededor de él. Pero dependía de gente y de espías por alrededor de todas partes de Israel que le dijeran: David está en tal lugar, ve y agárralo porque ahí está. Así quedó Saúl causando lástima, hermano. Pero la diferencia entre Saúl y David es que David consultaba a Dios y Dios le respondía. Saúl consultaba a los hombres y los hombres le daban
lo que él quería como información, o lo que Saúl quería escuchar como información. Mira lo que dice. Con este pasaje termino. Primera de Samuel, capítulo 28, verso 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Así quedó Saúl, consultando a los brujos, consultando a las brujas, hermanos, porque no había respuesta clara de parte de su Dios en su vida. Hermanos, termino por cuestiones de tiempo este mensaje aquí. Y les dejo, hermano, esta reflexión, esta conclusión. No apaguemos nosotros la presencia de Dios en nuestras vidas. No comprometamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Amemos la presencia de Dios. Busquemos su rostro. Volvámonos, ¿verdad?, amigos de nuestro Dios. Asegurémonos de que Dios está con nosotros todos los días, hermanos. Ministrémosle a Él, busquémosle a Él, sirvámosle a Él, amémoslo a Él. No permitamos que nada venga a alterar la presencia de Dios. No le sirvamos a Dios solamente con el don, con el potencial que recibiste. Asegúrate de tener el fuego encendido del Espíritu Santo en tu vida. Asegúrate de ministrarle continuamente a Él, para que la presencia de Dios no sea removida de nosotros, hermanos. Hermanos en Cristo, vuelve a conectarte si te has desconectado de la presencia de tu Dios. Vuelve a tener una relación, comienza a buscarlo y a ministrarlo. Escudriña en qué fue que tú le fallaste a Dios. Y si ves que le has fallado a Dios, arrepiéntete y restaura muy pronto la relación que has perdido con el Espíritu Santo. Vuelve a amarlo y va a ser una señal clara. Cuando tú lo invoques, vas a sentir la presencia de Dios. Eso quiere decir que la relación tuya con Él ya está construida, ya se volvió a edificar. Es una de las señales que cuando alzamos las manos al cielo y oramos, la presencia de Dios viene sobre nosotros. Eso quiere decir que Dios está cercano a nosotros, hermanos. Él nos muestra su presencia, Él nos confirma su cercanía a nosotros. Hermanos en Cristo, espero que este mensaje le haya sido a usted de bendición y de reflexión en su vida. Si esta palabra te ha sido de bendición y sabes que alguien necesita escuchar este mensaje, envíale este enlace, hermano, comparte este mensaje con alguien que tú creas que necesita escuchar esta palabra de Dios para volver a encender el fuego del Espíritu de Dios en sus vidas. La paz y el gozo de Cristo sea sobre todos ustedes, hermanos. Si la voluntad de Dios así lo permite, nos vamos a ver el próximo fin de semana para traerles un nuevo mensaje del Evangelio de Cristo. Paz a todos ustedes, hermanos. Los bendice, ¿verdad?, este servidor del Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.